Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ahora a esta plática de biología. El primer tema dentro del temario de Exani 2 para ingresar a la universidad es el tema de la célula. Esta clase está dividida en varios contenidos. Primero, cuáles son las características de los seres vivos. Después, la composición de los seres vivos. Una parte sobre origen y teoría celular. Las partes de la célula y finalmente un poco de introducción a metabolismo celular. Vamos a comenzar. Para empezar, las características de los seres vivos. Es muy difícil que todos los biólogos lleguen a una conclusión sobre cuál es la definición de la vida. Incluso ustedes, si se lo preguntan, es muy difícil que puedan definirlo. Ustedes, como por cierta intuición, saben que su mascota, su perro, su gato está vivo, que las plantas afuera de su ventana están vivas y saben que una piedra no lo está. Pero una definición que satisfaga a todos los puntos de vista es muy difícil de lograr. Por eso, lo que se ha determinado es más bien considerar cuáles son las características que comparten los seres vivos. Y estas son 7 características. La organización, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, la reproducción, la respuesta y la evolución. ¿Es esta lista definitiva? Por supuesto que no. Los organismos vivos tienen muchas características diferentes y relacionadas al hecho de estar vivos. Y por eso es muy difícil decidir qué conjunto de ellas define mejor qué es lo que está vivo. Muchos pensadores han concluido o han llegado a esta lista que incluyen movimiento. Hay algunos que incluyen movimiento como una característica, pero sabemos que las plantas no se mueven. Otros especifican que los seres vivos guardan su información genética en el ADN. Otros enfatizan que es una vida a base de carbono, pero esto dejaría de lado si alguna vez llegamos a encontrar vida en el espacio, que estamos abiertos a la posibilidad. En fin, no es una lista definitiva, pero es la que hasta ahora nos ha servido bastante bien. Vamos a analizar cada una de estas características un poquito más. El primero es la organización. Todos los seres vivos poseen una estructura organizada. Todos los seres vivos están hechos de ciertos elementos especiales que vamos a ver más adelante. Y estos se organizan en biomoléculas. Estas biomoléculas van a dar lugar a organelos. Estos organelos van a dar lugar a células. Las células van a organizarse y formar tejidos. Los tejidos van a organizarse y formar órganos. Un conjunto de órganos con funciones similares van a formar sistemas de órganos. Y varios sistemas de órganos van a dar origen a un organismo completo. Y luego los organismos pueden juntarse en poblaciones de organismos de la misma especie y formar poblaciones. Y varias poblaciones distintas pueden formar ecosistemas. Entonces, aquí, conforme vamos moviéndonos hacia la derecha, está aumentando el grado de complejidad y también está aumentando el nivel de organización. Así es como los seres vivos se organizan y están altamente especializados y todas estas funciones se realizan de forma muy coordinada. Pero lo que es importante aquí es que concluyamos que la célula es la unidad funcional más pequeña que puede llevar a cabo todas las tareas de la vida. Todas estas 7 características las lleva a cabo una célula y por eso la célula es la unidad funcional más pequeña que conocemos. La siguiente característica es el metabolismo. Los seres vivos realizan en su interior una serie de procesos químicos que les permiten mantener sus funciones vitales básicas. Este metabolismo se va a dividir en 2 partes. El catabolismo, que son procesos de degradación, donde a partir de compuestos muy grandes, vamos a obtener moléculas más simples. Y la parte opuesta es el anabolismo, que son procesos que tienen la finalidad de construir
moléculas más grandes a partir de unidades más chiquitas. Los procesos catabólicos son de degradación y los anabólicos son de síntesis. Estos liberan energía y estos consumen energía para poder llevarse a cabo. La tercera característica es la homeostasis. Estos procesos que ya vimos de metabolismo están regulados por una serie de mecanismos que mantienen el equilibrio de los seres vivos. A los seres vivos nos gusta mantener un equilibrio, nos gusta mantener condiciones estables porque de esa manera funcionamos mejor. Si llega a haber un desequilibrio o algo no está controlado o regulado, puede generar enfermedades. Así que la homeostasis es el estado ideal de todos los sistemas vivientes y facilita los procesos celulares. Muchas veces estos procesos de homeostasis están regulados por ciclos de regulación negativo. Por ejemplo, se recibe un estímulo como que hace mucho calor. Este estímulo viaja a un receptor donde se va a procesar y ese receptor lo lleva a un centro de control donde se procesa la información y se genera una respuesta o un efecto. La respuesta a hace mucho calor puede ser quizá a estimular las glándulas sudoríparas y entonces empezar a sudar para tratar de regular nuestra temperatura. Entonces, este efecto va contra el estímulo y por eso es de regulación negativa. La cuarta característica es el crecimiento. Una de las más comunes y seguramente con las que están más relacionadas. Los seres vivos crecen, los seres vivos se desarrollan y a veces empiezan desde una expresión muy chiquitita, desde una sola célula, como es el caso de un óvulo fecundado que da origen a todo un nuevo individuo, o cuando ponemos a germinar una semillita de frijol y esa sola semillita primero le sale la raíz y luego las hojitas y entonces puede crecer toda una planta completa. En algunos individuos puede tomar meses o años. En los árboles, por ejemplo, puede llevar hasta cientos de años, pero todos los seres vivos crecen. La quinta característica es la reproducción. Los seres vivos se reproducen y esto es que transmiten sus características a su descendencia y de esta manera perpetúan la especie. Biológicamente hablando, la reproducción es la finalidad de la vida, porque así los seres vivos se aseguran de que una parte de ellos continúa, perpetúan a su misma especie. Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En la reproducción sexual se requiere que haya dos padres y la descendencia es diferente a esos padres. Hay más variabilidad genética. En la reproducción asexual solamente hay un progenitor y la descendencia es prácticamente idéntica a esa célula progenitora. Aquí les pongo el ejemplo de una alga que se llama Chlamydomonas reinhardti. Esta Chlamydomonas, esta alga, dependiendo de las condiciones, puede llevar a cabo reproducción asexual o si algo en las condiciones cambia, puede llevar a cabo reproducción sexual para producir mayor variabilidad genética en esa descendencia. La siguiente característica es la respuesta, también conocida como irritabilidad. Esta es la capacidad que tienen los organismos de responder a estímulos. Esta es una característica que es muy fácil de notar. Por ejemplo, si tú acercas tu mano a una olla caliente, rápidamente la retiras, incluso sin pensarlo. Es un movimiento muy inconsciente. También lo podemos ver en los girasoles, que los girasoles siguen la luz del sol. Y entonces podemos observar cómo la flor del girasol sigue a los rayos del sol. El vuelo de los pájaros, cuando perciben un ruido muy fuerte, inmediatamente se echan a volar. Aquí les pongo el ejemplo de esta plantita que se llama mimosa, que si la tocamos, inmediatamente cierra sus hojitas. O cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes condiciones de luz, nuestra pupila tiene la capacidad
de expandirse o contraerse para adecuarse a esa cantidad de luz. Si hay muy poca luz, nuestra pupila se expande para tratar de captar la mayor luz que podamos, o si hay mucha luz, inmediatamente nuestra pupila se contrae. Estas son respuestas que nuestro organismo tiene para precisamente mediar contra esos estímulos con los que estamos expuestos todo el tiempo en el ambiente. Y finalmente, la última característica es la evolución. Los organismos, las poblaciones de organismos, pueden evolucionar. Esto es que una población puede cambiar con el paso del tiempo. En algunos casos, la evolución involucra selección natural, en la que un rasgo heredable, como un pelaje más oscuro, un pico más estrecho, les da cierta capacidad o les permite sobrevivir mejor a los organismos y reproducirse en un ambiente particular. Y después, a lo largo de varias generaciones, este rasgo heredable ofrece una ventaja adaptativa que puede volverse cada vez más común en una población. A este proceso le llamamos adaptación. Cuando se acumulan varios cambios y entonces ya podemos ahora distinguir una nueva especie. Esto le llamamos especiación y es una forma de macroevolución. Aquí yo les pongo un árbol de la vida de cómo a partir de un mismo ancestro común se ha dado toda una explosión de biodiversidad, un montón de organismos distintos que conocemos actualmente y todos vienen a partir de la misma célula o de las primeras pocas células que existieron hace miles de millones de años. ¿Y cómo es que ocurre este cambio en las poblaciones? Está este ejemplo de estas polillas. Hace muchos años, en Inglaterra, antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las polillas que se veían eran estas polillas blanquecinas, porque los árboles tenían esta apariencia más clara. Y entonces, las polillas oscuras, si llegaba un depredador, un pájaro, pues esta polilla oscura es más fácil de observar, de ver a la distancia, y eran las polillas que más fácilmente eran comidas, eran depredadas. Y por eso la población era en su mayoría de polillas blancas. Sin embargo, después de la Revolución Industrial, estos árboles comenzaron a llenarse de hollín. Y entonces dejaron de ser blancos y se hicieron más oscuros. Ahora, las polillas que más fácilmente brillaban o que eran más fáciles de detectar, eran las polillas blancas. Y entonces se dio un cambio en la población. Ahora hay más cantidad de polillas oscuras que de polillas blancas. Y esto es algo que estuvo mediado por el medio en el que estas polillas vivían. Bien, ahora que ya analizamos las características de los seres vivos, hay que darse cuenta que lo que cuenta como vida todavía está en proceso de definición. De hecho, la definición operativa de la vida, según la NASA, es que la vida es un sistema autosustentable capaz de evolución darwiniana. Esto abre la puerta a un montón de posibilidades, muchos más que los criterios que ya expusimos en esta lista. Pero esta definición también dificulta fácilmente llegar a la conclusión de si algo está vivo o no. La cuestión de lo que significa estar vivo sigue sin resolverse. Por ejemplo, los virus. Los virus son pequeñas estructuras que están compuestas de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, y están cubiertas por proteínas, una cubierta de proteínas. Estos seres vivos solo pueden reproducirse dentro de otras células. Ellos solos no pueden. Necesitan secuestrar la maquinaria de una célula, la célula la que están infectando, para poder reproducirse. Entonces, no tienen una estructura celular como tal, sino necesitan un hospedero. Tampoco está claro si presentan metabolismo y por lo tanto si mantienen una homeostasis.
¿Qué sabemos de los virus? Sí sabemos que están muy organizados, por eso se han mantenido, por eso son tan efectivos. No sabemos si tienen metabolismo. Estamos casi seguros de que no realizan homeostasis, no crecen. Sí se reproducen, pero no se reproducen solos. No sabemos cómo responden a estímulos, pero sí sabemos que evolucionan. Entonces, ¿están vivos o no están vivos? Eso es algo que todavía está a consideración. Para algunas personas dicen que están en el límite entre lo vivo y lo no vivo.